Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Cuesta, presidente de Europa en Suma y miembro de la agrupación europeísta del Ateneo. Bienvenidos, bienvenidas a los que estáis aquí esta tarde y a los que nos siguen a través de las redes sociales de Europa en Suma, a través de Twitter, de Facebook y del canal de YouTube. Llegamos al séptimo y último debate del ciclo sobre los desafíos de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Un debate que vamos a dedicar al Estado de la Unión y el proceso hacia las elecciones europeas y los previsibles pactos y alianzas. Agradecer al Ateneo de Madrid la cesión de estos espacios, enormemente agradecidos desde Europa en Suma, y decir que esto lo hacemos en colaboración con la Secretaría de Estado para la Unión Europea y con la agrupación ateneísta Cuidar el Futuro del Ateneo, a cuyo presidente, que tengo aquí delante, Pepe San Roma, le dejo el micro. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Yo no les voy a presentar ni a los intervinientes, que lo hará Juan Cuesta, ni el tema de debate, sino un breve minuto, un par de minutos para presentarles a la agrupación europeísta del Ateneo. Nosotros hace 2 años formamos la agrupación por un convencimiento que probablemente compartimos con todos ustedes, y es el de que las cuestiones, si no todas, de las más importantes para el presente y el futuro inmediato de España están vinculadas a la suerte que corran también esas mismas cuestiones en la Unión Europea. Y tenemos también el convencimiento de que el grado de información y de conversación pública sobre estas materias, sobre la Unión Europea, tienen menos peso en nuestra opinión de que su importancia requiere. Y no solo eso, sino que incluso cuando toman la palabra para informarnos de ello, no siempre destacan las voces muy cualificadas que hay, españolas, conociendo profundamente el tema de la Unión Europea. Esa es la motivación que nos ha llevado a tratar de que en el Ateneo, que siempre fue históricamente una antena receptora y emisora del pensamiento de Europa y español, pues pueda en su renacimiento tomar de nuevo la antorcha de la reflexión sobre esta materia. Se culmina ahora un ciclo, pero en el mismo diciembre comenzaremos un nuevo ciclo que coordinará el miembro de nuestra agrupación, Francisco Aldecoa, que también es el presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Desde este momento les invito a todos ustedes a que sigan la actividad en el Ateneo y serían bienvenidos a él y, por supuesto, también a nuestra agrupación. Mensaje que también quiero dirigir a todos estos ilustres ponentes que vamos a tener, y ya le doy la palabra a nuestro amigo y admirado Enrique Barón, y socio y miembro de la agrupación. Sí. Bueno, yo tomo la palabra como socio. Tengo un doble señalamiento, me tengo que ir a otro acto, en recuerdo de un diputado, de Yanis Sakellariou, y un pequeño comercial. Yo, como socio del Ateneo, la bibliotecaria me pidió que aportara obras y yo he mandado 2 cajas de artículos y de libros que he escrito sobre Europa. Entonces, los que tengan insomnio o que tengan más tiempo, pues aprovechen. No, yo solamente voy a decir 3 cosas que además están en un artículo que escribí y que comenté con Juan Cuesta este verano. El artículo se llama Federación o Santa Alianza. Me lo ha publicado la revista Sistema. Y era un artículo en el que yo tomaba no posición de partido sobre las elecciones europeas, no de familia política, sino lo que describía era el paisaje y el escenario en unas elecciones cuya campaña se ha adelantado por la vida política española, porque el resultado de las elecciones y la actual situación española ha sido y es absolutamente clave, y en parte también porque Europa se ha ido construyendo con una alianza
consolidada pero no firmada por parte de las familias políticas europeas, porque estamos hablando de las elecciones y ahí entran las familias políticas. Y entonces yo no me voy a alargar mucho, pero el título es El Estado de la Unión y las elecciones europeas. Ese es el debate que se celebró en el Parlamento Europeo hace una semana o hace 2 semanas. Y fue muy importante. Por un lado, la primera mujer presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, su nombre de casada, porque es Ursula Albrecht, hija de un gran eurofista que fue el jefe de gabinete de Hallstein. O sea, ella es bruselense. Bueno, yo creo, y lo he dicho en público, no es de mi familia política. Ha sido y está siendo una gran presidenta de la Comisión. Bueno, no ha expresado... Yo creo que está preparando el camino para eso. Pero bien, bueno, eso forma parte también de un sistema parlamentario como el que estamos construyendo. Y en el debate fue muy interesante la posición que tomaron, y lo dejo aquí para que se debata, los 2 líderes de las 2 principales familias políticas. En primer lugar, Manfred Weber, el líder del PPE, que se ha adelantado y que, bueno, pues no ocultó no sus simpatías, sino que hizo campaña para poder consolidar una posición de poder, con una alternativa, diríamos, pues conservadora, y eso se está viviendo muy directamente en Italia, porque en Italia hay un gobierno de coalición de 3 fuerzas políticas, y como pasa en Italia, las 3 fuerzas políticas de derecha, centro-derecha y de extrema derecha, pues están en 3 familias políticas europeas distintas. Bien, eso forma parte del ecumenismo propio de un país como Italia. Pero bueno, Manfred Weber, bueno, pues yo no sé si no formuló una moción de censura, pero planteó su alternativa porque él quería ser candidato de la Comisión y en este momento es presidente no del grupo parlamentario, sino del Partido Popular Europeo. Y él manifestó en ese debate su apoyo a la línea von der Leyen después de criticarla y apoyar la línea fundamental que es, de una manera o de otra, la que en esta construcción de federación frente a una santa alianza de poderes o de concepciones del pasado, pues es la que está funcionando. Y lo que es muy interesante es que, bueno, la presidenta del Grupo Socialista, Irache García Pérez, también tuvo una intervención en la que le dijo, pues mire, esto es una enmienda a la totalidad de lo que ha estado usted haciendo. Nosotros creemos que esa mayoría debe ser reconducida. A partir de ahí, pues está la campaña electoral y las elecciones. Y yo cedo la palabra y me voy al otro acto. Muchas gracias. Bien, gracias Enrique, que ya nos ha dado algunas pinceladas del debate que vamos a realizar aquí a continuación con los ponentes cuyo nombre tenéis arriba, y aquí os presento pues Eugenio Nassarre, Mariola Urrea, Pablo y Griselda Pastor. Vamos a marcar un poco, vamos a puntear un poco el estado de la Unión. Efectivamente se ha celebrado el debate hace poco en el Parlamento, pero creo que entre personas expertas como las que hoy nos acompañan deberían ayudarnos un poco a marcar el territorio a partir del cual vamos a caminar hacia las elecciones europeas con hitos importantes a corto plazo como las elecciones en Eslovaquia, en Polonia, y con alianzas que se están moviendo, como mencionaba Enrique Barón, en el sector, por ejemplo, de la derecha y de la extrema derecha en Europa, con esa propuesta de Meloni y Manfred Weber. Para puntear entonces el Estado de la Unión, voy a dar la palabra en primer lugar a Eugenio Nassarre, como saben, vicepresidente del Movimiento Europeo, antes presidente, diputado en varias legislaturas.
y director general de Radio Televisión también en algún otro momento. Así que, Eugenio, gracias y cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por invitarme en este coloquio. Muchas gracias por recordar tiempos arqueológicos. Quiero decir que también soy ateneísta, aunque debo confesar que la pandemia me hizo polvo, me cambió los planes, porque yo venía estos últimos años por las mañanas al Ateneo, a la sala de lectura, donde se disfruta. Con la pandemia y las obras y todo esto, interrumpí esa costumbre y no la he vuelto a recuperar. Y cada verano que yo digo, bueno, ahora, a ver si ahora en octubre ya vuelvo a venir por las mañanas al Ateneo. La pandemia nos ha hecho polvo en muchas, en fin, de nuestros usos y costumbres. Bueno, diré dos palabras sobre lo que nos pide Juan, empezando por el debate del Estado de la Nación, Día de la Unión. Vamos a ver, yo creo que el discurso de Ursula von der Leyen es un discurso de una especie de rendición de cuentas del periodo de su mandato. Es su último discurso sobre el Estado de la Unión antes de las próximas elecciones europeas de junio del año próximo. Bueno, no sabemos, en fin, habrá ya un nuevo programa y se trazarán las líneas de los próximos años. Y en el balance que hace, bueno, yo creo que es un discurso sobrio, sin alaracas. En ese sentido a mí me ha gustado. A veces, en fin, hay al final de los mandatos triunfalismo. En este yo no lo he visto. No tenía tampoco por qué plantear en fin, el futuro, porque no le corresponde, lo dirán los electores europeos dentro de unos meses. Y en ese balance lo que está claro, lo que todos vemos, es que en estos 4 y pico años Europa ha cambiado. Han sido unos cambios imprevistos, impensables, y estamos en una nueva situación de lo que tenemos que, en fin, tomar conciencia los europeos. Los dos elementos de cambio fueron, por una parte, la pandemia, como todos sabemos, y en la pandemia fue una demostración palpable para la ciudadanía europea de que la Unión puede hacer acciones formidables en beneficio de los europeos. Tras unos primeros tiempos de titubeos y de drama que todos vivimos, sin embargo, la Unión reaccionó y ayudó muchísimo. La operación vacunas fue formidable y yo creo que es el germen, el primer paso de una ampliación de las competencias de la Unión, que es lo que ella llamó la unión de la salud de los europeos, que será una de las cosas que tendremos que afrontar. Y la segunda es la guerra de Ucrania. La guerra es lo peor que puede pasar a una sociedad y lo estamos viviendo. Y en la guerra también va a condicionar, vamos a ver, las próximas elecciones, las posiciones de las fuerzas políticas. Y yo sobre la guerra de Ucrania quería resaltar solo dos cosas. Primero, que desde el primer momento la sociedad europea, la opinión pública europea, reaccionó muy mayoritariamente, viendo que esto era una agresión intolerable, una invasión de un territorio, de un Estado soberano, que violaba todas las normas del derecho internacional que habíamos construido después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto la posición fue inequívoca a favor del país agredido, que es Ucrania. Y yo, salvo posiciones muy minoritarias, no hubo equidistancia y eso yo creo que ha ayudado mucho a que los gobiernos europeos y la Unión Europea, en fin, en la coordinación, y ahí querría decir que yo creo que Borrell, que Josep Borrell ha hecho una gran labor, incluso poniéndose por delante de las posiciones de los estados,
ejerciendo un cierto liderazgo. Los estados han ayudado a Ucrania. Ha habido, bueno, von der Leyen me parece que cifraba en 76.000 millones de euros toda la ayuda económica, en fin, lo que ha supuesto desde el punto de vista económico la ayuda a Ucrania. Yo creo que deberíamos haber sido más generosos, no en el aspecto humanitario, que lo fuimos, sino en el aspecto bélico, porque las guerras se ganan con las armas y ha costado a los estados la implementación de la ayuda militar y ha tardado y esto es uno de los puntos de reflexión que podríamos hacer. Y bueno, y ya termino. Todos los problemas que bueno, podemos discutir aquí, que plantea de futuro, que están en estos momentos, en fin, en cantera, en proceso de elaboración, hay uno en especial que nos va a condicionar en los próximos meses, que es el tema de la inmigración, el tema de refugio, asilo, que es vital para que mantengamos en el conjunto de la Unión unos criterios comunes en un tema tan importante. Y en estos momentos no está seguro que se pueda conseguir muy próximamente el acercamiento de los distintos puntos de vista, aunque no hay que ser pesimista en este sentido. Yo creo que ese tema lo podemos dejar para de los temas de debate porque es... De hecho, deberíamos, gracias Eugenio, deberíamos decir que estamos pendientes de los teletipos, que se decía entonces, porque parece que el acuerdo podría ser inminente, si bien es cierto, Mariola, que es un acuerdo conseguido, un consenso conseguido, si es que se consigue, a base de restringir digamos, derechos de asilo, refugio. Parece que hemos dado marcha atrás, ampliando los plazos y complicando el proceso de solicitud de asilo y de refugio. Y en cuanto a las elecciones, en cuanto a la guerra de Ucrania, simplemente apuntar, decía, tenemos por delante elecciones en Eslovaquia y en Polonia. En Eslovaquia el candidato favorito, el que puede triunfar creo que es el próximo fin de semana, parece que es un hombre absolutamente pro-Putin. Y hemos visto también algún movimiento de aliados tradicionales oponiéndose al envío de armas a Ucrania. Mariola, si lo quieres retomar por ahí, apuntar algún otro hito que te parezca. Decía que muchísimas gracias al Ateneo, a la agrupación de europeístas del Ateneo, Juan, por la invitación. Me complace estar aquí además con colegas y amigos, y sobre todo les agradezco a todos ustedes que hayan decidido en una tarde tan torrida madrileña compartir un rato de reflexión con nosotros sobre la Unión Europea. Mis reflexiones se articulan como en dos grandes bloques en los que voy a tratar de incorporar también lo que me pedía ahora Juan, ¿no? Porque es verdad, la inmigración y el asilo es la historia en los últimos años, no sé si de un fracaso de Europa, pero desde luego sí de unas políticas donde seguramente nos pedían los ciudadanos más y hemos sido en ocasiones no siempre capaces de ofrecer la mejor versión en términos de solidaridad de lo que representa el proyecto de construcción europea. Solo quiero citar la crisis del año 2015-2016 de los refugiados en Siria y quizá la actuación probablemente más vergonzosa de la Unión Europea. Pero confío en que el resultado final sea, por muy complicado que es la temática, que es el enfoque, que es la dificultad de aunar y de unificar y de lograr consensos, porque uno de los grandes retos de la Unión Europea es precisamente acercar posturas divergentes, bueno, que el resultado no nos avergüence. Pero dicho esto, yo quiero básicamente plantearles
dos conceptos, dos conceptualizaciones de la Unión Europea que creo que son las que han estado en los últimos tiempos en construcción y que tenemos que ser capaces de mejorar y preservar, y que es por lo que probablemente los ciudadanos de la Unión Europea nos van a juzgar en términos de elecciones próximas en el Parlamento Europeo, y en función de ese resultado pues el futuro de Europa será más o menos esperanzador. Esos dos grandes conceptos son, por una parte, lo que denominamos a la Unión Europea como una comunidad de valores, como una comunidad de derecho, que es por lo que hemos trabajado en los últimos años y es en lo que había un consenso, y no solo me refiero a académico, sino también jurídico y político, acerca de lo que era y representaba la Unión Europea. Una comunidad de derecho, una comunidad de valores, que esta afirmación traía su contenido básicamente desde los criterios de Estado democrático que se exigía a la Unión Europea para ser parte de la misma, hasta el control de calidad democrática que debe probarse mientras se es Estado miembro de la Unión Europea, pasando por los principios y valores que rigen el propio funcionamiento de la Unión Europea. Se dice que la Unión Europea ha sido la gran fábrica del mundo de democracias, y hoy probablemente todo esto está en cuestión. Y está en cuestión, no me voy a detener, pero desde las dificultades para preservar la calidad democrática de algunos de los Estados miembros. Polonia y Hungría son las referencias más evidentes y más claras, a pesar de la actuación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es de una dureza y de un acierto seguramente increíble, ¿no? Y pongo aquí este punto como un punto clave que va a ser enormemente relevante en las elecciones al Parlamento Europeo, porque estamos debatiendo la adhesión de nuevos estados. ¿Qué clase de nuevos estados estamos comprometiendo la adhesión? ¿Y qué impacto van a tener en ya la membresía de quienes ya son parte de la Unión Europea? Yo soy de las que creo que tenemos que expresar un compromiso político ineludible con la ampliación, porque tiene que ver con el otro concepto que voy a compartir ahora con ustedes. Pero no seamos ingenuos, la digestión de esa ampliación será complicada. Por eso es importante también reclamar, a la vez que la ampliación, reclamar un proceso de reforma estructural, institucional, normal, relevante. El otro gran concepto de la Unión Europea en creación acelerada en los últimos años y conecta con la agresión de Rusia a Ucrania es la idea de la Unión Europea como comunidad geopolítica. Y aquí podemos hablar de elementos como la aceleración del proceso de política exterior y de seguridad común, la capacidad sancionadora de la Unión Europea respecto de países terceros, particularmente Rusia, con las dificultades que eso también tiene, que luego en el debate, si quieren, podemos detenernos en ello, y la necesidad de ajustar también nuestro proceso de toma de decisiones, porque obviamente preservar la unidad de la Unión Europea a 27 es difícil, pero desde luego a 30 y tantos va a ser prácticamente imposible. Y ambos conceptos, la comunidad de valores, la comunidad geopolítica, son conceptos, narrativas que definen la Unión Europea, el presente de la Unión Europea, que pueden hablarnos del futuro de la Unión Europea, y en todo ello se necesita, obviamente, hay compromiso político por la ampliación, se necesita, a mi juicio, un compromiso más firme sobre la reforma de los tratados para preservar todo esto, porque si no resultará imposible. El Parlamento Europeo se ha pronunciado acerca de la conveniencia de la reforma de los tratados, ha hablado de la necesidad de convocar una nueva convención. La Comisión ha fortalecido el mensaje acerca de la necesidad de la adhesión. Falta por pronunciarse los Estados, el Consejo y el Consejo Europeo. Y curiosamente, la última reflexión, con el motivo que nos reúne hoy aquí, que es la presidencia del Consejo por parte de España, el próximo Consejo Europeo Informal, que tendrá lugar en Granada, lleva en la agenda del orden del día aspectos vinculados con la ampliación. Ha renunciado la presidencia española a impulsar, a acelerar, a liderar la reforma de los tratados, probablemente porque no había consenso suficiente. Y obviamente se trabajarán otros elementos que fortalecen la idea de comunidad política, como puede ser de la autonomía estratégica. Pero lo dejo aquí
porque también la política de inmigración y asilo impacta sobre esa idea de comunidad de valores. Por lo tanto, si tuviera que sistematizar y sintetizar las dos cosas, el mensaje de hoy es: la Unión Europea del presente y del futuro pasa por preservar y fortalecer nuestra comunidad de valores, pero también la comunidad geopolítica que necesitamos ser para jugar un papel relevante en el mundo. Aquí lo dejaría, Juan. Bien, gracias, Mariola. Vamos a seguir con Pablo Simón. Ha introducido el tema de la ampliación. 9, 10 nuevos socios, entiendo que no todos simultáneamente, como es lógico, y según Ursula von der Leyen, a partir de 2030. Y ha introducido, parece, la inevitable, debate abierto en este momento en la sede, digamos, en el movimiento europeo, sobre la conveniencia o no de reformar los tratados. También en las instituciones europeas parece difícil concebir una ampliación a 9, 10 nuevos estados a partir de 2030 sin reformar los tratados, con reglas como la de la unanimidad todavía pendiente. Pablo, no sé si quieres seguir por ahí, la reforma de los tratados, y añadir algún hito más que nos ayude a comprender el estado de la Unión. Sí, ahora lo retomaré. Antes de nada, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarme a la mesa, invitarme a la mesa. Es un placer estar con todos. Y simplemente decir que yo probablemente sea el más desconocedor del ámbito europeo, por lo tanto, muchos de mis comentarios sean más bien irrelevantes o más bien redundantes. Si echamos un vistazo atrás y miramos cómo estaba la Unión Europea no hará más de 10 años, estábamos hablando de las policrisis, de la multicrisis de la Unión Europea. Habíamos tenido una crisis de deuda que había devastado a los países del sur respecto al norte, con una unión bancaria imperfecta. Teníamos un creciente y todavía sin solucionar retroceso en términos de valores democráticos en Europa del Este, con el bloque de Visegrado capitaneando esa lógica, ahora un bloque algo más debilitado. Teníamos que gestionar el desafío del Brexit, el cual se acababa de producir y podría generar potenciales tensiones y divisiones en los negociadores europeos. Teníamos que gestionar la crisis migratoria tras todos los daños colaterales de las primaveras árabes. Si se dan ustedes cuenta, muchas de estas crisis tras la COVID-19 se han metido en el congelador. Eso no significa que esas crisis no existan. Es decir, el problema migratorio a través del Estado fallido de Libia sigue produciéndose y es un efecto colateral de ese cambio geopolítico. Más o menos tenemos hasta cierto punto resuelto la cuestión del Brexit, pero de manera solo temporal, porque aún queda por resolver la cuestión de Irlanda del Norte. Y es que es cierto que parte de las razones por las que estas crisis han podido congelarse tiene que ver con que, aunque se diga que siempre la Unión Europea es a golpe de situación crítica en la que avanza, tanto la COVID-19 como la guerra en Ucrania tienen un elemento en común, que es que son crisis netamente exógenas. Esto es algo que es muy relevante, es decir, la amenaza no viene generada por desequilibrios internos de los propios países, sino por un virus que tiene un impacto externo y genera un efecto de cohesión, haciendo que incluso Angela Merkel, que había jurado y perjurado que jamás veríamos mutualización de la deuda, sea lo que haga al final de su mandato con la emisión de los fondos Next Generation y de recuperación, una suerte de coronabonos, ¿no? Que es algo que en términos de integración es inédito. O el hecho de que se haya avanzado muchísimo en la integración en la Europa de la defensa precisamente por la agresión, en la que todos estamos de acuerdo, inaceptable, de Rusia al territorio soberano de Ucrania, incluso llegando a romper la unidad de acción hasta cierto punto entre Polonia y Hungría, cosa que antes no se daba en otros campos. Por tanto, yo creo que esto coloca a la Unión Europea en una situación compleja y desde luego también de oportunidad desde la perspectiva geopolítica. Y lo tenemos por, evidentemente, las debilidades que arrastramos de nuestros equilibrios internos, es decir, hay que recordar que a diferencia de otros países del mundo, como estoy pensando nuestros dos grandes, podríamos decir, contrapolos, ¿no? China y Estados Unidos. Nosotros en Europa hemos tendido hasta cierto punto a cerrarnos en nosotros mismos y se ve, ¿no?, en la evolución de la recuperación económica mucho más tardía en la zona euro que en otros lugares del mundo, cuando estamos viendo a Joe Biden desde su lado con políticas claramente expansivas. Me atrevería a decir que es el presidente más obrerista desde la época de Franklin Delano Roosevelt, y del otro lado tenemos a una China en una situación también compleja, pero que ha ganado una presencia geopolítica en África y América Latina que ha desplazado hasta cierto punto nuestro papel en el mundo.
Es verdad que esto supone desafíos que son múltiples, y muchos de ellos, yo creo, van a conectar con ideas que ya han salido, fueron esbozados por von der Leyen en el discurso de la Unión. El primero, yo creo que fue tal vez la cosa más innovadora o más sorprendente, fue el tema de la ampliación. Al menos a mí me resultó algo que yo pensaba que se iba a plantear de una manera más gradual. Pero ahí sí entiendo que la Comisión tenía ánimo de hablar sobre esta dinámica que nos convertiría en una zona de más de 500 millones de habitantes, con nuevas inclusiones, como comentaba ahora mismo Mariola, en muchos casos hacia países con un acervo en términos de cumplimiento de Estado de Derecho y democrático más que dudoso, lo cual plantea un debate que yo creo que es fundamental. ¿Qué va primero, la reforma de los tratados y después la ampliación o viceversa? Ese yo creo que es uno de los debates nucleares que tenemos que abordar a partir de la próxima legislatura. El segundo, se planteó una cuestión que ya está ahora mismo encima de la mesa y que conecta mucho, yo creo, con los equilibrios políticos dentro de nuestros países, que es la transición energética y ecológica. Esto es algo que a mi juicio es fundamental porque va a ser un eje de fricción que va a ir increciendo y va a generar cada vez más inestabilidad en términos electorales y también de transición de nuestros aparatos industriales. Esto es algo que desde luego genera muchas tensiones. No nos olvidemos que los aparatos productivos en Europa son diferentes y por lo tanto el grado de exposición y los potenciales costes de transición tampoco son iguales entre los diferentes países, aunque tengamos un objetivo compartido de descarbonización. Toda esta cuestión desde luego tiene que ser abordada de una manera mucho más intensa en el que en teoría los fondos Next Generation quieren contribuir. Se supone que van en esa dirección, pero todos sabemos que los fondos Next Generation son inversiones cuyos efectos se verán en el medio plazo y que no pueden servir meramente como estabilizadores automáticos de la economía, como si ocurriría en una zona, digámoslo así, de integración mayor. Y hubo un tercer elemento que conecta también con las cuestiones que se relacionan con la geopolítica, que es que von der Leyen también dio algunos tirones de orejas, si me permiten la expresión, a China, a propósito del posible trucaje de relaciones comerciales, automóvil eléctrico, etc. Lo que yo creo que en el fondo nos está recordando algo que conecta con dos desafíos que tenemos. Vivimos en un mundo, si me lo permiten, tal vez sea una tesis aventurada por mi parte, pero creo que vivimos en un mundo en el que el Estado no estaba muerto, sino que estaba de parranda. Es decir, estamos viendo que frente al tradicional capitalismo liberal, el capitalismo de Estado cada vez está cobrando más importancia y se está perdiendo el miedo a volver a hacer política industrial en Estados Unidos, en China desde luego, pero también lo vemos, por ejemplo, cuando determinados sectores estratégicos españoles son participados por capital extranjero, ¿no? El primer desafío que nosotros tenemos como europeos es cómo hacer una potencial autonomía estratégica abierta, lo ha dado a llamar España, no sabemos muy bien cómo se hace eso, o una política industrial, si prefieren, sabiendo que no tenemos un marco estatal compartido. Y yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y al mismo tiempo hacer esto compatible con que en teoría nosotros respetamos el libre comercio y estamos a favor de seguir manteniendo hasta cierto punto un orden liberal que la mayoría de los países ya están impugnando. Aquí liberal en lo económico me refiero, no en liberal en el tema de derechos, porque ya se ha descubierto que las dos cosas no van necesariamente de la mano. Y yo creo que estos son desafíos que tenemos a partir de la próxima legislatura y que van a ser muy dependientes, a mi juicio, de cuál sea el equilibrio de poder que salga no solo en el Parlamento, sino también en el Consejo. Es decir, por primera vez vamos a tener partidos de derecha radical sentados en el Consejo con mucha más capacidad de influencia y capacidad de coordinación. Y por ejemplo, debate que está pendiente sobre la recuperación de las reglas fiscales se tendrá que emprender en breve. Y eso, desde luego, al sur le afecta de manera muy importante. Y yo lo dejaría aquí. Gracias, Pablo. Vamos a seguir esbozando esa situación, ese estado de la Unión, a partir del cual llegamos a las elecciones europeas. Y llega el turno para Griselda Pastor. Iba a decir corresponsal en Bruselas de la cadena SER, pero no, es la corresponsal en Bruselas de la cadena SER, porque yo creo que lleva toda la vida allí. Griselda, bienvenida y cuando quieras con tus aportaciones. Llevo más de 20 años en Bruselas, pero quiero decirle que estoy de baja temporal, entonces, bueno, no se extrañen si no me escuchan directamente en la radio, o sea, espero volver pronto, pero de momento no estoy. El debate del Estado de la Unión lo escuché por internet, como pudieron hacer muchos de ustedes si les apeteció seguirlo. Yo he de decir que en mi caso fue un poco frustrante. ¿Por qué? Porque la fecha del 2030 no la fija von der Leyen. La fecha del 2030 la apunta Michel desde el Consejo y von der Leyen no la recupera. Primero. Segundo, von der Leyen habla de una ampliación a más de 30. 30 plus, pero lo único que quedó claro es que Georgia
no entraba. Eso quedó claro, pero no fue más allá. Y en el tema de las reformas no se metió. Bueno, todo eso conscientes de que Francia y Alemania han pedido un informe a un grupo de expertos y en ese informe la conclusión franco-alemana es que hay que fijar fecha para el 2030. No dicen para la ampliación, sino estar preparados las dos partes, estar preparada la Unión y estar preparada los países candidatos. Y eso es muy importante. Segundo, afirman en eso que la guerra de Ucrania hace imprescindible la ampliación. Y eso es enorme viniendo de Francia y de Alemania, aunque no sean los gobiernos los que lo dicen. Pero añaden que sin reformas es inviable, que ya 27 la Unión no es manejable. Yo creo que ese punto enlaza directamente con las elecciones europeas, porque como habéis dicho, la correlación de fuerzas es clave. Es clave saber si el PP va a hacer o no alianza con la derecha radical, ultraderecha o como queramos, porque eso tiene una influencia enorme en la gestión. Hemos pasado de una Europa creada por demócratas cristianos, con un partido demócrata cristiano europeo enorme y muy fuerte, a una Europa donde la democracia cristiana está desapareciendo para dejar paso a una nueva derecha que quedaría pues, bien representada en el entorno de Aznar, por decir así, que era lo que no quería la democracia cristiana. A Aznar le costó años entrar en el Partido Popular Europeo. Años. Lo vetaban los nacionalistas vascos del PNV y Unión Democrática, pero lo vetaban en Francia, lo vetaba mucha gente. Entró casi antes de ganar las primeras elecciones, pero no mucho antes. Fue un debate muy profundo dentro del Partido Popular Europeo. Entonces, eso ha cambiado. Los demócratas cristianos, en el sentido de entender Europa como derechos, como igualdades, como negociación permanente, todo esto está un poco desapareciendo y un acuerdo con la derecha radical es sobre todo eso. O sea, pasar con el tractor porque en su filosofía el diálogo y el respeto a la diferencia no existe. Resumiendo mal, ¿eh? Y ese es el gran riesgo en este momento, yo creo que eso es clave. Y segundo, y muy urgente, clarificar quién elige a la presidencia de la Comisión, porque eso nos va a dar, digamos, la base de saber un poco quién manda, ¿no? Yo creo que hay que entender la Unión como una lucha permanente por el poder a varios niveles distintos y nunca clarificada, en el que se va avanzando, pero en el que, a diferencia de la ampliación del 2004, ¿no? Hoy ya claramente mandan los gobiernos. Y las instituciones, y ahí un poco me frustre con el discurso de von der Leyen, especialmente la Comisión Europea, están un poco al servicio de los gobiernos. Hacen un poco lo que cada uno necesita, digo un poco, menos con el este radical, menos con Polonia y con Hungría, a quien se le da lo que haga falta. Y ahí te creces a nivel europeo. Pero en la práctica, bueno, derechos fundamentales, como ha dicho muy bien Mariola, es todo el tema de la inmigración. Y se están vulnerando con los acuerdos europeos derechos internacionales fundamentales. Y habrá una realidad que hay que aplicar. No sé dónde he leído que el acuerdo para que los que huían de la guerra de Siria, porque la crisis del 2015 es huir de una guerra, o sea, no es salir de Libia porque no puedo comer, es huir de una guerra, se quedan en Turquía, con gente como el presidente del Parlamento Europeo, que era socialista en aquel momento, diciendo a todo el que lo quería escuchar, pero en todos los medios, que él había visitado los campos y tenían mejores condiciones que cualquier campo a nivel europeo. O sea, que eran el no va más los campos en Turquía y que estaban muy bien y teníamos que estar todos a favor. Entonces, bueno, yo creo que son temas que sabemos todos que tienen la inmigración especialmente una repercusión muy grande en las elecciones no ya europeas, en las elecciones locales, en las elecciones nacionales, en las regionales, en lo que queramos, pero que la solución a esto hay que encontrarla. Yo creo que con partidos de izquierda muy fuertes, y ahí la socialdemocracia es en este momento
un eslabón roto en el proyecto europeo. Su partido europeo no funciona y lamento que Enrique Barón ya no esté aquí porque seguro que podría decir mucho, pero son un problema porque su partido europeo no tiene ni la presencia ni la fuerza que tendría que tener y porque en la práctica, por miedo al impacto de la inmigración, silencian y aceptan cosas que no les permite diferenciarse de las derechas radicales. Y entonces eso es un problema enorme porque yo creo que está impidiendo encontrar soluciones que creo pasan por mucha inversión social. O sea que hay que fijar prioridades en un momento porque, no sé, me he leído un artículo de Piketty y miro a mi compañero porque me ha dicho, te has de leer esto antes del debate, donde él, por ejemplo, mantiene que el problema de la inmigración no es que el votante de izquierda se haya vuelto racista, sino que hay problemas de acceso a los servicios públicos y que eso genera un rechazo. Entonces, bueno, si hay ahí una conciencia, tiene que haber un baremo de prioridades. Y luego me ha interesado mucho lo que has dicho sobre la política industrial, porque yo creo que hayas olvidado, creo que la política para las vacunas, es decir, la política en el COVID ha sido el primer intento europeo de una política europea. No quiero defender si hay que vacunarse o no hay que vacunarse, si se ha sacado pasta o si los laboratorios han ganado mucho, no es este el tema. Pero el tema es que es la primera vez que a nivel de gobiernos, porque no ha sido institucional, se han llegado a acuerdos para comprar masivamente, lo que le ha dado a Europa una capacidad y una fuerza que no tenía. Es decir, oye chicos, aquí comprando individualmente solo compra Alemania. O sea que hay que juntarse los que quieran voluntariamente y a partir de ahí ver qué pedimos. Eso es la primera vez, creo que pasa así en un tema parecido. Y luego pasó algo muy importante que es, desde un punto de vista de la Europa liberal, completamente alucinante. Y es el hecho de decidir en Bruselas que el laboratorio que envíe fuera vacunas que se han de quedar aquí, se le impide la exportación. O sea, empezó esto con un mecanismo que tenía que ser solo de información. O sea, tú me informas a mí de lo que envías fuera. Hasta ahí yo hago una lista y me lo apunto. Pero como no sirvió para impedir que siguieran exportando y dando prioridad a otros antes que a las demandas europeas, se terminó por convertir el mecanismo en situación de excepción en un mecanismo de inviabilizar, o sea, hacer imposible la exportación, se retuvo. Entonces, esto no se había visto nunca y esto sí que es un primer intento que no sabemos a dónde llegará, ¿no? Esto es el comisario francés el que lo puso en práctica, pero yo creo que son cosas muy importantes. A ver ahí qué pasa. Bien, Griselda nos adentra ya en el territorio de las elecciones europeas, pero yo quería hacer un subrayado. Algunas de las cosas que aquí estaba hablando de vacunas, Griselda, de la salud, se ha lanzado la Europa de la salud, la compra conjunta de vacunas es un hito en el seno de la Unión Europea, como lo es la concordancia para la compra y la gestión de la energía en la Unión Europea, como lo ha sido el envío de armas a Ucrania, incluso desde el Fondo de Solidaridad, como lo ha sido la emisión mancomunada de deuda. Son pasos que se han dado, que tienen difícil encaje, salvo interpretaciones muy laxas en el actual acervo comunitario, y que son pasos federalizantes, que seguramente necesitarían también de esa reforma de tratados, no solo por la ampliación, que también, porque si no sería una difícil gestión. Conseguir ese consenso, pues seguramente difícil. Siempre se dice aquello de que no hay calor. Los estados no parecen estar por la labor, el Parlamento sí, desde la Comisión, pues por supuesto, posiblemente sí, pero no parece que en el Consejo se esté por la labor. Por lo tanto, este será un tema de debate en esas elecciones donde hay corrimiento de tierras. Hay movimientos en este momento, como el que apuntaba Griselda, en el seno de la derecha y de la extrema derecha, después de que efectivamente la democracia cristiana, pilar fundamental en la construcción europea, fuera desapareciendo a partir del 91 y sustituida por partidos conservadores o ultraconservadores. Yo recordaba antes
con los invitados en el debate de investidura de antes de ayer. Abascal le recordaba a Núñez Feijóo la propuesta de pacto de Meloni, que Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, como decía Griselda, recogió de ese pacto de la derecha y de la extrema derecha, en un momento en que parece, según algún sondeo de momento poco fiables y poco consolidados, que los dos grupos de extrema derecha en el Parlamento Europeo, conservadores y reformistas, e Identidad y Democracia, creo recordar, parece que están un poco al alza. Evidentemente, en este momento no habría una mayoría entre Partido Popular Europeo y estos dos grupos ultraderechistas, ¿no? Sí lo habría con los liberales. Lo que pasa es que yo dudo mucho que los liberales, que Verhofstadt pudiera jugar una carta como esta, sin ninguna duda. Pero son muchos los temas que habría que debatir, y ya apuntaba también el déficit de la propia socialdemocracia para, digamos, falta de iniciativa como para contrarrestar huida de votos hacia otras formaciones. Estamos en el debate sobre esto. Si os parece, es algo que queramos retomar alguna cosa. Pepe quería comentar algo. Sí. Con tu permiso. Os voy a... Sí, está abierto. cerca. Os voy a transmitir la impresión que me producen algunas de vuestras aseveraciones. La tuya, Griselda, me parece un euroescepticismo inteligente que se queja de lo que... No. Sí, pues esa impresión me produce. Yo no soy euroescéptica. Sí, un euroescepticismo. Le ha decepcionado un poco el discurso de la Van der Leyen, eso es lo que nos ha dicho. Pero Von der Leyen, perdón, no quiere decir que yo sea euroescéptica. Vale. Me refiero a que Europa es política y yo espero que Europa sea política. No valorar un discurso del que yo esperaba algo más ante los problemas que hay no me convierte en una persona euroescéptica con el proyecto. Eurocrítica me pone crítica con la presidenta de la Comisión. Eso es otra cosa. Retiro si te molesta y me alegro, pero Eugenio ya lo ha expuesto, creo. No sé si desde acá o acá. Von der Leyen hace el discurso rindiendo cuentas, no está presentando un programa. Lo que necesitamos, con la experiencia de que siempre la Unión Europea ha salido reforzada de las crisis que ha pasado, lo que nos debe preocupar es que el embate de esta crisis es mucho más fuerte porque el factor exógeno, tomo las palabras de Simón, puede afectar mucho más a todas las contradicciones que debemos superar. Por lo tanto, tomo la lección profesoral de Mariola, pero ya no podemos decir vamos a avanzar simultáneamente en ampliación y en profundización. Tenemos unas decisiones que tomar de inmediato para afrontar el futuro de la Unión y hacerlo y plantearlo en estas elecciones. Hay que ceder soberanía. Es imprescindible una reforma de los tratados para que podamos manejar esta crisis, que es un embate mucho mayor. En suma, yo creo que lo que necesitamos, después de que hemos tenido unas fases notables de europeísmo ingenuo en nuestro país, que tampoco vienen más, necesitamos un activismo europeísta inteligente. Y en la inteligencia también creo que está valorar que no podemos hacer solo críticas, es decir, la socialdemocracia europea funciona muy mal, ya la democracia cristiana, que tanto peso tiene también en el estado del bienestar social, la aportación que ha hecho está en decadencia. Si no vemos otros factores, que hay liberales que tienden, como Verhofstadt, está tendiendo a un acercamiento. Él mismo fue un primer ministro belga aliado con liberales y con socialistas, socialdemócratas. Entonces, tenemos que apostar, creo yo, por la unión de las grandes familias políticas que están en el inicio de la construcción europea y que tienen que seguir estando unidas en afrontar la crisis que se nos pueda venir más fuerte aún, y hacerlo con optimismo. Yo ahí participo de un problema. ¿Qué va a hacer la opción que tiene el Partido Popular Europeo? Eso es importantísimo, porque
y afecta también a qué gobierno en España. Necesitamos un gobierno que apueste por la unión de las grandes familias en Europa, porque en política europeísta podemos tener más puntos de acuerdo, la socialdemocracia y un partido popular que no se alíe a Vox. Es lo que quería plantear. Bien, vamos a pasar en breve el micrófono a la sala. Invito también a los que nos están siguiendo por streaming a través de las redes de Europa en Suma que pueden utilizar el chat y trasladar sus preguntas. Vamos a hacer una última ronda, aquí si os parece, y pasamos Juan, a las preguntas. ¿Por qué orden? ¿Quieres empezar tú, Griselda, si no ahora? os importa, Venga, solo por alusiones. Lo hacemos en orden inverso. Vale, lo hacemos en orden inverso. Solo decir que hemos sido invitados a hablar del Estado de la Unión, no de la unión que nos gustaría tener. Y yo creo que mi función básica es intentar explicar cuál es la situación para poder ser muy exigentes en las próximas elecciones europeas. Hay que exigir a los partidos de izquierda que se muevan, que tengan capacidad de pacto, que sepan avanzar y que sean conscientes de los problemas que tienen delante. Y hay que ver un poco cuál es la situación institucional. Y yo creo que von der Leyen la resume muy bien. Su discurso no era el de rendir cuentas solo, es el Estado de la Unión. Este es su discurso. Y allí es donde yo personalmente me sentí un poco frustrada. ¿Por qué? Porque pienso que el futuro de la Unión será como se resuelva la próxima ampliación. La Europa que tendremos será la Europa de la próxima ampliación. Y lo veremos dentro de 5 años más. Y ahí o somos todos muy exigentes, conscientes de lo que exigimos a nuestros gobiernos nacionales, de cómo se han de mover allí, de qué han de hacer a nivel de consejo, de qué decisiones van a tomar que se les va a decir en casa no. ¿Cómo se han hecho fuertes muchos gobiernos? Tengo que consultar a mi parlamento. No puedo decidir. No, es que Merkel antes de llegar a Bruselas pasaba por el Parlamento alemán y entonces no se podía mover de lo que había pactado en la Comisión de Asuntos Europeos con sus grupos de diputados. Ya está. Y eso no estaba previsto y eso ya no podía. Eso, Alemania. Pero así tenías, pues no sé, muchos otros gobiernos que los holandeses. No podemos aceptar eso porque nuestro Parlamento no nos deja. Pero no todos los gobiernos europeos están en eso. Entonces, hay que ser conscientes de dónde estamos y ver un poco si con más exigencia construimos la Europa que queremos. ¿Entiendes? Pero para llegar a la Europa que queremos hay que partir de la Europa en la que estamos. Y la Europa en la que estamos, con perdón, en estos momentos es una Europa que no es fuerte, que ha superado muchas crisis, pero que en cada crisis se ha dejado cantidad de plumas. Y que está en un momento de una fragilidad total. Y luego cuando volvamos a hablar de la guerra de Ucrania digo un poco lo que a mí me parece, porque... Vamos a acabar la ronda aquí, Pepe, por favor, y luego pasamos a la sala. Ahora, en cuanto acabemos la ronda aquí. Tienes la palabra, Pablo. A ver, solo por plantear el marco general. No, porque está bien, porque yo creo que esto en el fondo es una reflexión en términos de economía política que está afectando a todos los países europeos. Y esto ocurre de la siguiente manera, y esto tenemos cierta evidencia empírica que ya lo ha contrastado. Desde los años 90 para aquí, más o menos, en términos programáticos e ideológicos, las izquierdas en toda Europa, en todos los parlamentos, han tendido a converger. En prácticamente todos los sitios, de hecho, desde la desaparición de la tercera vía, incluso los socialdemócratas se han movido más a la izquierda, los partidos poscomunistas se han movido algo más a la derecha y todos han convergido en asumir los nuevos derechos que vienen de mayo del 68 y el paquete europeo. Prácticamente todos están ahí, verdes, poscomunistas. Por eso cuando hablamos de las familias tradicionales europeas, yo no puedo dejar fuera a los verdes, porque son fundamentales y creo que son parte del consenso, ¿no? Verdes, poscomunistas, socialdemócratas. Pero sin embargo, y esta es la gran paradoja, dentro de la familia política e ideológica de la derecha estamos viendo que cada vez están más disgregados. Porque aquí hay un factor que a mi juicio es el gran pecado que hemos cometido los politólogos. Haber introducido la palabra polarización. Ojalá no lo hubiéramos hecho nunca. Porque el problema de haber introducido la palabra polarización es que da a entender que ha habido dos polos que se han alejado en la misma proporción. Y esto no es verdad. Ha habido un polo que se ha radicalizado. ¿Por qué? Por una razón muy fácil de entender. Dentro de la derecha ahora mismo hay una ruptura y un debate tremendo.
Hay 40, 50 años de libros explicando la crisis de la socialdemocracia y no tenemos ni uno decente explicando la actual crisis de los conservadores, porque ahora es una crisis identitaria. Tenemos que por primera vez partidos de derecha y de derecha radical se empiezan a separar. En el programa económico, porque la derecha tradicional siempre ha sido librecambista, aperturista, a favor de rebajas de impuestos, y ahora aparece una derecha radical que es proteccionista e intervencionista. Empezamos a verlo en términos de derechos fundamentales. Una derecha moderada cristiano-demócrata te puede comprar un pack de derechos razonables. La derecha radical los impugna. Y la clave, en términos de integración europea. En términos de integración europea, los cristianodemócratas y conservadores tradicionales son europeístas. La derecha radical, no. Y el problema del que tenemos que hablar aquí, que le está pasando a todos los conservadores en Europa, no miremos nuestro ombligo, miremos más arriba, es que ahora mismo tiene una crisis de identidad, que no saben si girarse hacia posiciones anti-establishment, posiciones de derecha radical, a lo Milei, a lo Trump, etcétera, o mirar hacia lo que eran sus antecesores de cristiano-demócratas conservadores tradicionales anclados en ese consenso. Esta es la gran duda. Y yo creo que de cómo responda, fíjate, los conservadores a esa crisis, y cómo lo hagan las principales familias conservadoras en Europa, va a depender qué modelo de integración tengamos. Si una más basada en el poder de los estados y en echar un cerrojazo al proceso de integración, o en uno que se mueva en unos consensos más aceptables para el resto de familias. Esto para mí es el desafío. Y falta trabajo intelectual, falta trabajo de reflexión y falta trabajo académico sobre esa crisis que para mí es la fundamental para el destino de Europa. Mariola, sí. Bueno, yo diría dos, tres cosas, ¿no? La primera es que siempre ha estado en el ámbito de la Unión Europea el debate acerca de quién gobierna Europa, ¿no? Si es un gobierno de los gobiernos de los estados o es un gobierno de las instituciones más unionistas, si se me permite, ¿no? Y yo creo que probablemente desde el Tratado de Maastricht en 1992 hasta épocas muy recientes, podríamos llegar a la conclusión que se ha fortalecido aquellas instituciones de la Unión Europea donde el poder de los estados es más evidente. De hecho, esta es analizada desde un punto de vista académico la gran reflexión que se hace desde las últimas reformas de los tratados. Se ha empoderado aquellas instituciones en las que está asentado el poder de los estados, Consejo Europeo. Y en esto permítame que haga una crítica dura a Angela Merkel, porque siempre se le pone como un ejemplo de europeísta y creo que ha sido un buen ejemplo de cómo ha fortalecido ni siquiera el poder de los estados en la Unión Europea, sino el poder de Alemania dentro de la Unión Europea. Algunos costes estamos todavía arrastrando de esa manera de ejercer el poder en el ámbito de la Unión Europea. En los últimos tiempos, y precisamente yo creo después de la pandemia, y qué duda cabe en relación con los grandes desafíos y las crisis, entre ellos la crisis climática, creo que podemos decir sin riesgo a equivocarnos que ha reemergido el poder de la Comisión Europea, con defectos, con momentos que pueden ser críticos, pero creo que esta Comisión Europea ha tenido una agenda política donde ha conectado claramente con los grandes temas, los grandes problemas a los que hay que darle una respuesta. La agenda verde y todo lo que tiene que ver también pues, con el ámbito de la industrialización, que es una de las líneas de acción de la Comisión con una estrategia de industrialización potente. Bueno, la pandemia permite dejar en suspenso todo lo que tiene que ver con el tema de las ayudas de Estado. Ha habido una inyección de dinero público a las empresas, motivado obviamente por una situación absolutamente excepcional como la pandemia, pero que esto nos ha permitido también mantener el tirón de la crisis que supuso una crisis de oferta y demanda como la que provocó la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los debates ahora de cara al Parlamento Europeo, a las elecciones y de cara a la nueva comisión que salga de esas elecciones es un poco volver a plantearnos dónde va a estar el poder. Va a estar el poder en el Consejo Europeo, que por supuesto ahí va a estar siempre el poder, pero va a emerger una comisión fuerte
y dependerá, claro, de las elecciones al Parlamento Europeo. A mí me sorprende que venga Enrique aquí a hablar de quién va a ser la nueva presidenta de la Comisión, si Ursula von der Leyen. Bueno, primero el Partido Popular Europeo tendrá que ganar las elecciones, o es que ya van a tirar algunos la toalla desde ya, porque conviene recordar que es elegida presidenta o presidente de la Comisión aquel que pertenezca a la fuerza política que previamente ha ganado las elecciones. Así que, no sé, un socialista lo mínimo que debe esperar hoy es tener la posibilidad de ganar las elecciones. Pues me alegro y entonces él entendió. Venga, sí, está el matiz. Reconozco que le he entendido mal o se ha expresado bastante mal, pero esta es otra broma. Esto es la broma, bueno, esta es la broma y luego se la contáis a Enrique. Eso pasa por venir, hablar de su libro y marcharse. Bueno, pero permitidme la broma cariñosa, además, porque conozco desde hace mucho tiempo a Enrique, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento que nos va a interpelar y que forma parte del debate en relación con el Parlamento Europeo, ¿no? Y yo creo que hay otro vinculado ya con la presidencia, ¿no? Insisto en los temas que son los que hay que trasladarle a la ciudadanía. La ciudadanía, la española y la del resto de países de la Unión Europea, ¿quiere o no quiere ampliación? La ciudadanía, ¿cree que necesitamos una reforma de los tratados o no? ¿Y en qué orden? Indudablemente, primero reforma y después una ampliación, porque la reforma requiere unanimidad. Si ya con 27 andamos bastante apurados, no quiero ni imaginar con 30 y tantos. Sería imposible. La historia de la construcción europea se ha basado en primero reformas, luego ampliación. Cada uno de los ciclos de ampliación ha habido precedido de ciclos de reforma. Y este ha sido el impulso siempre de la construcción europea, que está sentado en la Declaración Schuman de 1950. Ampliación, reforma para profundizar. Y luego, profundizar, cesión de más competencias. Bueno, pues en algunos ámbitos sí, pero ese no es el gran debate hoy de la Unión Europea. La Unión Europea tiene competencias más que suficientes para poder afrontar casi todo. Ha habido algunos elementos, otra cuestión es el sistema institucional y el sistema de toma de decisiones. Pero eso no tiene nada que ver con las competencias. Y en términos de competencias podemos discutir. Darle una competencia más significativa a la Unión Europea en materia de salud pública, por ejemplo, para sanidad, para que pueda legislar. Bueno, pues bien, pero el Tribunal de Justicia ha hablado de dobles competencias para poder tomar decisiones y la mejor prueba es que la Unión Europea ha sido capaz de legislar después de la pandemia y para hacer frente a la pandemia utilizando en ocasiones bases jurídicas tan aparentemente alejadas como bases del mercado interior. O sea, que ese no es el gran problema. Profundizar ¿en qué más? ¿En el ámbito de la seguridad y la defensa? Bueno, la Unión Europea está acelerando, está tomando decisiones que obviamente si no hubiera sido por la agresión de Rusia a Ucrania jamás se hubieran adoptado porque hubiera habido unas resistencias brutales. Por lo tanto, la reforma de la que yo hablo principalmente es una reforma para acomodar el sistema institucional, porque no se puede ampliar el número de estados sin acomodar ¿cuántos comisarios va a haber? ¿Uno por estado? ¿30 y tantos? ¿Eso es un gobierno de la Unión Europea funcional? ¿Cuántos europarlamentarios va a haber? ¿Los 751 que dice el tratado o más? Porque si no va a haber más, y habrá menos para los que están ya dentro. Y sobre todo el sistema de votación, que es las reglas de toma de decisión, que son las que hacen difícil el día a día de la Unión Europea. Por lo tanto, profundizar sí, pero sobre todo para preparar el sistema institucional y el sistema de toma de decisiones para que la Unión Europea pues, pueda seguir funcionando sin que cada decisión que se vaya a adoptar sea pues, un esfuerzo
Pero fíjate, Mariola, independientemente de la cuestión procedimental, el otro día en Santander, lo recordarás, Eugenio, el juez español del TJUE, Pérez de Nanclares, nos contaba las dificultades que tienen en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder emitir sentencias sobre temas absolutamente actuales que las nuevas tecnologías nos plantean, desde la protección de datos, la inteligencia artificial, los algoritmos, simplemente por textos, por tratados anquilosados, hechos hace muchos años sin contemplar estas nuevas realidades. Pero, en fin, le voy a pasar la palabra para acabar antes del coloquio a Eugenio, y aprovecho porque nos llega por el chat de YouTube del profesor Díaz Arias una pregunta. Dice, ¿será posible establecer un cordón sanitario en torno a las distintas extremas derechas, o el Partido Popular con Weber romperá la histórica alianza de democristianos, socialistas, liberales y verdes? Te traslado la pregunta y, en cualquier caso, pues puedes tirar por donde te apetezca. ¿No tienes el micro? Ah, sí. Bueno, yo soy un viejo democristiano. Y desde que tuve uso de razón política y adopté la opción democristiana en momentos en los años 60, entonces ser democristiano y ser europeísta era la misma cosa. Y éramos conscientes de que, recibíamos, los de ya una tradición que eran básicamente los padres fundadores de la Unión Europea. La Europa Vaticana, que se llamaba entonces, porque hay que recordar que el primer paso de la Unión Europea, que es el Tratado de la CECA, del Tratado del Carbón y del Acero, en el que Inglaterra ya dice no quiero estar y no acepta, diríamos, el planteamiento que hace Jean Monnet, en la ratificación, y son los 6 países fundadores, los 3 grandes y el Benelux y los 3 pequeños. De los 3 grandes, entonces la socialdemocracia alemana, que estaba liderada por Schumacher, un gran opositor al nazismo, y se opuso, votó en contra, porque prefería una Alemania neutral, unificada, que era lo que Stalin en ese momento, diríamos, ofrecía frente a la construcción que parecía que era, proatlántica, frente a la tesis de Adenauer. Ganó Adenauer, y Adenauer, la mayoría que entonces tenía con los liberales, ratificaron. Pero es que en Italia pasó lo mismo. El Partido Socialista Italiano del año 50, que es cuando se produce el tratado, consideraba que esta Unión Europea iba a ser un satélite de los Estados Unidos, y también vota en contra, y gracias al gran triunfo de la democracia cristiana de las elecciones del 48, también Italia consigue la ratificación. Es decir, el comienzo de la Unión Europea no es tan pacífico como parece. Después se produjo esa histórica alianza entre socialdemócratas, liberales y democristianos, con los que se ha avanzado la Unión Europea. Y querría hacer una precisión a Griselda en relación con el Partido Popular Español. El Partido Popular Español, antes de Aznar, y por una reflexión que, entonces está validada por Fraga, la Alianza Popular, cuando España se integra en la Unión Europea, se incorpora al grupo conservador con los británicos. Y a finales de los años 80, cuando se producen las elecciones del año 1989, Fraga, alguien le hace ver, y él llega a la reflexión de que está mal colocado y que es mejor que esté, y el Partido Popular se sentaría más a gusto con la familia del Partido Popular Europeo. Y por eso hace la operación de mandar a Marcelino Oreja y José María Gil Robles como en la cabeza de la candidatura europea para ganar las elecciones, que eran, llamémoslo, tenían todas las credenciales para ser admitidos. Y es ahí cuando se produce la admisión. Después Aznar llega después y no modifica, diríamos, esa opción, y por lo tanto que es una opción desde el comienzo de los años 90. Y
la cuestión actual, hablando de un viejo democristiano. Bueno, me alegro que aquí se haya dicho palabras y tal, en fin, de añoranza a lo que hizo la democracia cristiana y por qué no en estos momentos. Bueno, no hay demócratas cristianos, o la democracia cristiana ha sufrido una transformación porque se ha secularizado, lo mismo que la sociedad europea. El catolicismo era una base social imprescindible para la democracia cristiana. No es que fuera un partido confesional, pero la base social era. Esa base social es una minoría en Europa, como todos sabemos, en fin, y se ha producido una transformación que podríamos denominar de secularizadora y tal. Yo tengo la impresión. Bueno, después, otra pequeña precisión de lo que se ha dicho aquí, a propósito de las palabras de Enrique Barón. Efectivamente, la elección, o la decisión de que siguen habiendo Spitzenkandidaten no se va a modificar, y por lo tanto habrá un Spitzenkandidaten por los socialistas, los liberales, y el Partido Popular Europeo, por lo que yo sé, todavía no ha tomado esa decisión. Pero eso no implica que el Spitzenkandidat será el próximo presidente de la Comisión Europea, como todavía no ha ocurrido nunca. Lo cual no quiere decir que sea útil la palabra, porque toda familia política necesita, digamos, un referente y tal. Y solamente si una familia política obtuviera una mayoría absoluta, sería imposible que el Spitzenkandidat fuera otro que, el presidente de la Comisión Europea. Pero como no sucede así y tiene que haber la construcción de una mayoría parlamentaria, esa mayoría parlamentaria puede decir, oye, es otra persona la que debe de ser, etc. Por lo cual, no sé si el Partido Popular Europeo, si yo creo que von der Leyen quiere seguir e insiste, lo normal es que sea la candidata, pero no es tan grave. Bueno, entonces, sobre ¿qué va a hacer yo por lo que sé, vamos a ver, el Partido Popular Europeo secularizado y se ha convertido en un partido conservador liberal, que acepta la democracia inequívocamente. Es decir, la beta o el ADN europeísta que tiene, yo creo que es tan potente que no se va a romper, que no se va a diluir. Esta es mi opinión. Y yo parto de eso. Después, a mí, ya tenemos un par de encuestas que no sirven para mucho, porque de aquí a junio del año que viene va a pasar muchas cosas, pero en esas encuestas coinciden todas. Uno, que los dos partidos conservadores de extrema derecha, más a la derecha del Partido Popular Europeo, van a incrementar su posición. Los más de extrema derecha, que son los de identidad y no sé qué, como se llaman, gracias al buen resultado, parece que importante resultado que van a obtener en Alemania, en que Alternativa para Alemania se está convirtiendo en el segundo partido en Alemania. Todas las encuestas le dan ya por encima de los socialdemócratas alemanes, y eso da una parte importante de escaños. Pero yo creo que no metería en el mismo saco estas dos familias políticas, la de los conservadores reformistas y la de los de identidad. Los de la identidad quieren destruir a la Unión Europea, aparte de que tienen un planteamiento de democracia iliberal clarísimamente. Conservadores y reformistas tiene dos patas, los polacos y ahora la Meloni. Va a haber una pugna en conservadores y reformistas. Que Meloni está es decir, los dos grupos parlamentarios se hicieron con una idea: impedir a Le Pen normalizar la relación política y dejar fuera a los italianos también. Entonces, yo creo que el gran problema que tienen ahora es que la estructura pensada por el PPE y indirectamente apoyada, sin decirlo, por los socialistas, un poco la idea de las dos grandes fuerzas políticas era, y exigida por Macron, dejar fuera de juego completamente a Le Pen
O sea, ningún acuerdo posible porque I+D, el grupo este, en la práctica no entra en ningún reparto de cargos institucionales dentro del Parlamento Europeo. En cambio, los conservadores sí que entran. Y entonces, ¿no? ¿Me equivoco? No, perdona, perdón. no. Estás diciéndolo muy bien, pero aseguro de verdad que el Meloni está en la familia política con los polacos, de los conservadores, y vale, puede ser. Y lo que ha dicho Enrique Barón... Que, yo tengo la Lega en I+D, son 62. Salvini está con Le Pen y los de identidad y los extremistas alemanes, Salvini. Meloni con los conservadores y reformistas, sí. Y Tajani, que son los herederos de Berlusconi, en el Partido Popular Europeo, sí. Con lo cual se da la paradoja de que el gobierno italiano está en las tres fuerzas. Y lo que está sucediendo, que no sabemos todavía, yo estoy siguiendo muy de cerca porque el laboratorio italiano puede ser importante para las próximas elecciones, es que Meloni se ha dado cuenta de que para Italia le viene bien un acercamiento al Partido Popular Europeo y efectivamente ha iniciado los primeros pasos. Yo creo que esos primeros pasos no van a permitir una integración, un posible entendimiento antes de las próximas elecciones europeas. Pero como los partidos... entonces, tienen su vida, su evolución. No sé lo que pasará después. Hay una cuestión que dicen las encuestas, que si el partido Justicia y el de los polacos tiene un mal resultado, que va a seguir gobernando, pero en fin, hay un retroceso en las próximas elecciones del 15 de octubre, de ser, como es ahora, la primera fuerza política dentro de la familia esta de los conservadores y reformistas, la primera va a ser Meloni. O sea, Meloni puede ejercer el liderazgo de esa fuerza política. Y en Italia, como todo es complicado, se ha metido Renzi de por medio, que está intentando crear un polo. No se sabe si integrado en los liberales. Él es también de origen democristiano, como sabemos, y podría tener la tentación de, con el Partido Popular, está intentando para presentarse en las elecciones europeas. Y ya por último, por lo tanto, el tema, yo en el análisis que se hace, y yo creo que no pueden variar muchísimo estas primeras encuestas, no veo una alternativa de gobierno parlamentario europeo distinto a que se pongan de acuerdo populares, socialdemócratas, liberales con los verdes. No veo otra alternativa. Es decir, no salen las cuentas. No sale es decir, una opción de derechas con las dos. Bueno, primero, la de los identidad y tal, la que está Le Pen, Salvini y tal, eso es imposible. Eso es imposible. Es decir, no. Y la otra no sale. El Partido Popular Europeo va a retroceder algo, va a retroceder no mucho, pero va a retroceder, pero no sale. Y una alternativa de izquierdas tampoco sale. Y por lo tanto yo creo que va a haber una reproducción de la coalición actual con una presidencia de la Comisión de consenso. Evidentemente el partido de esos tres que saque más escaños influirá y ya con esto, perdón que me haya extendido, y con esto termino, y con un programa no continuista de la de von der Leyen. Es decir, un programa que afrontará la ampliación con las reformas y tal, el tema de la industrialización, el tema de la autonomía estratégica, el tema de la defensa, todo esto. Por lo tanto, creo que en eso es en donde habrá que ver las posiciones, el entendimiento que se produce sobre todo socialdemócratas y populares después de las elecciones. Te puedo preguntar una postilla muy breve porque tenemos que pasar al público. Solo una pregunta, ¿eh? O sea, ¿estás dando por hecho que no habrá pacto PP-Meloni, por decir así, o que la socialdemocracia va a aceptar para el entendimiento entre los dos grandes bloques que el PP
se refuerce con gente de derecha radical como lo que representa Meloni en Italia. No, vamos a ver, yo lo que digo es que antes de las elecciones no veo que Meloni dé el paso de integrarse en el Partido Popular Europeo. No lo veo. Y después dependerá de la evolución de conservadores y reformistas. Yo, por lo que sé, estos primeros contactos, en Italia nunca se sabe cómo van de rápido las evoluciones y todo esto, ¿no? Pero eso va a ser, es decir, va a ser dependerá también de cómo está la situación de la política italiana, etcétera, y que, por lo que yo sé, Weber y los que han hablado con Meloni han dicho, bueno, nosotros estamos a la espera, pero usted tiene que cambiar su posición en una serie de temas. Usted tiene... y si es además europeísta, más tal, bueno, pues podemos... en eso está la cosa, creo. Bien, el problema, Eugenio, como sabes, es que cuando se pacta con la extrema derecha, lo que acaban imponiendo en los acuerdos. Este es el problema. Vamos a pasar el micrófono al público por el orden en que ha sido pedida y como hay bastantes palabras, pido brevedad, por favor. Gracias, Juan. Bueno, agradecer a mi Ateneo de hace casi 70 años, años muy oscuros y muy funestos. Esta preciosa tarde, con motivo de Europa en suma, muy bien, una Europa que va en rumbo de colisión y el que no lo vea es que le pasa algo. Entonces, decir lo siguiente, claro, soy tan mayor, para hablar de Europa, de lo primero que había que hablar es de qué murió Olof Palme. ¿Se acuerda alguien? ¿De qué murió Olof Palme? Que era el primero y el último representante de los países no alineados. Buena pregunta, ¿eh? Segundo, ¿de qué hablaron en Yalta Roosevelt y Stalin? Porque Churchill iba de invitado, de convidado de piedra, por el pretexto de regalar una espada de oro, que por cierto se cayó al suelo, intencionadamente o no, pero se fue al suelo la espada. ¿De qué hablaron aquellos? Y termino. Los 5 vetos de la ONU salieron de allí. Y uno de ellos es Mao Zedong. Mao Zedong, que no quería sentarse en la ONU mientras no echaran a su cuñado Chiang Kai-shek. Formosa no pertenece a la ONU, lo mismo que el Vaticano. Hay países que no pueden estar en la ONU, porque en la ONU hay... Termino. Digo que esto va en rumbo de colisión y lo digo sinceramente y lo siento, es así. Una criatura que se crió en estos barrios con sus hermanos y sus primos, que era hijo de un general de Napoleón y de un tío general también de Napoleón, decía, léanlo, decían, él soñaba, y que tiene una casa en las Bancolgadas, ¿cómo se llama este pueblo? Tiene una casa todavía. Víctor Hugo decía, la Europa tiene que ser de los pueblos, no de las naciones, porque las naciones terminan pegándose. Yo estoy de acuerdo con Víctor Hugo. No, las naciones terminan pegándose. Por eso, porque rima al nacionalismo. La Europa de los pueblos. Cuando yo era pequeñito, había, que no vienen los libros, me daban los ojos, había 4 Alemanias. Y por una jaimitada de Stalin hubo 4 Berlín. Había 4 Austrias. Y eso no viene en los libros. Y Alemania, que está quebrada, está en número rojo, no tenía derecho ni una escopeta de perdigones. Y ahora resulta que los Panzer, que yo no sé si serán alemanes, porque lo mismo vienen de China, como están las cosas. De China vienen hasta los botijos. Alemania no tenía derecho ni una escopeta de perdigones. Gracias. Vamos a recoger otra pregunta, se nos ha remontado a la historia. Otra pregunta y ya podéis responder en la mesa. Luego No, ya no, por favor. Por favor. Por favor. Vale, muy bien, venga. Enrique. Estamos en la sala Galdós.
Sí. La miseria mayor es la ignorancia. Dios mío. No sé si me atrevo a preguntar. ¿Qué te iba a decir? Perdón, me gustaría preguntaros, ¿por qué ha surgido ahora, en este punto, el asunto de la ampliación, mucho antes de resolver el asunto de la toma de decisiones y la cohesión, que siempre se ha dicho que es la base de la Unión Europea, de la Europa? ¿Por qué ha surgido? Teniendo la experiencia de, por ejemplo, el tema de Chipre, que yo creo que alguien habló de que se ha arrepentido. Chipre, heredar un conflicto es perpetuar un conflicto dentro ya de la Unión Europea. ¿Alguien se imagina dentro de unos años tener a Serbia, nada menos, a Bosnia y Herzegovina, nada menos, a Kosovo, por favor? Nada, ¿por qué ha surgido el asunto ahora de esto? Primero por parte del presidente del Consejo y luego de la propia presidenta de la Comisión. ¿Parece hecho para entorpecer o, como dicen, para enmerdar o no? Yo no lo sé, pero lo resumo en una palabra: Ucrania. Ucrania. Y no sé, los demás, es decir, eso ha sido el motor de una... Ahora, yo he visto en el discurso de von der Leyen que, en fin, lo que anunció Michel lo ha rebajado. Es decir, no ha hablado de fecha, ha dicho una cosa muy interesante, que es decir, en todos los procesos de ampliación se ha producido una profundización, y esto será así, es decir, lo que pasa es que cada fase de ampliación ha sido acompañada de una profundización política de la Unión y, por lo tanto, lo plantea de manera simultánea y a todos a mí me sorprendió, pero vi que no era una salida de tono de Michel, sino que eso fue el que lanzó el tema porque se estaba pergeñando en las cancillerías. La adhesión siempre ha estado en los fundamentos de la Unión Europea. Apelaba antes a la Declaración Schuman de 1950 y de su vigencia actual para su lectura, porque es el fundamento político de la Unión Europea, y ahí dice claramente, creemos una comunidad, en aquel momento no se citaba el nombre de la cosa porque estaba en configuración, a la que todo aquel que quiera y pueda se adhiera, y además iniciemos el camino a través de la puesta en común del carbón y del acero, pero esto, la teoría del paso a paso de Jean Monnet, nos debería conducir en un futuro a la Federación de Estados Europeos. Por lo tanto, una federación que todavía no hemos visto. Por lo tanto, la Unión Europea es un proceso en construcción y siempre se asienta sobre esos dos impulsos, el de la adhesión de nuevos estados que quieran y puedan, y ahí están todos los criterios necesarios de la adhesión, y la voluntad de ser parte, y la profundización pensando en esa Federación de Estados Europeos. Porque ahora, obviamente, Ucrania y la idea de dotar de sentido a esa comunidad geopolítica de la que yo hablaba y que fricciona con los elementos de la comunidad de derecho y comunidad de valores en las que estamos por los retos que implica la adhesión de nuevos estados. En el momento en que Ucrania pide la adhesión y la Unión Europea, por las circunstancias de la guerra, dice sí, bueno, es que ya es Estado candidato, claro, los que estaban ya a la cola dicen, oye, perdone usted, es que nosotros llevamos, algunos con el estatus de candidato desde hace muchísimos años, llevamos en proceso de negociación con capítulos más o menos avanzados. ¿Qué es esto de que ahora Ucrania adquiera la condición de candidato de la noche a la mañana? Entonces, el contexto de la guerra acelera esta reflexión. Pero no nos engañemos. La adhesión está en los orígenes de la Unión Europea. ¿Cómo vamos a gestionar esa adhesión de nuevos estados? Bueno, pues el precedente de la última adhesión ha sido, podríamos decir, de una digestión bastante pesada. Y algunas de las deficiencias que tiene esa idea de comunidad de valores y comunidad de derecho traen causa de seguramente esa ampliación. Por eso es tan importante que la ampliación forme parte del debate con los ciudadanos. Esto no solo las élites políticas se reúnen, los estados se reúnen y deciden. Los estados obviamente toman el liderazgo en un momento, un contexto complicado. Pero los ciudadanos tienen que formar parte, tienen que participar de este debate y tienen que
al final estar convencidos de que vale la pena por compromiso político, que vale la pena por fundamento de la Unión, que vale la pena por lo que quiera, los argumentos que manejemos. Pero esto tiene que estar. Antes se citaba la sesión de investidura de ayer y antes de cómo es posible que Europa no haya salido a relucir en ninguno de los aspectos durante tantas horas de debate. Cuando se supone que el único partido político que hay en el Parlamento español contrario al proceso de construcción europea es Vox, y el resto todos son partidos más o menos críticos, más o menos, pero todos llevan en su alma una vocación europeísta, insisto, más allá de los planteamientos de cada cual y sus diferencias, ¿no? Por tanto, surge ahora por esto, pero no nos engañemos, forma parte de propia naturaleza de la Unión, y creo que es un debate que no podemos burlarlo ni restárselo a los ciudadanos. Una última hora que nos manda Pablo Morán, el jefe de internacional de la SER. ¿Está? No. Ay, no, que es justamente esto, ¿no? Que no hay acuerdo en inmigración, que finalmente Italia quiere revisar los cambios que han metido para convencer a Alemania. ¿Algún comentario queremos hacer? ¿No nos ha sorprendido? ¿Visto lo visto? Esta es noticia de ahora. Noticia de ahora. Sí, yo creo que el problema del acuerdo sobre inmigración es que, por desgracia, el acuerdo llega cuando los países ya están muy lejos de esos pactos, ¿no? Me refiero cuando Dinamarca, que aunque no forme parte de las leyes comunitarias sobre interior y justicia, está enviando a esperar en Ruanda a la gente que pide el derecho de asilo, con perdón, o sea, los acuerdos europeos llegan desgraciadamente tarde y encima tienen tantas cuestiones técnicas que no estoy segura que sirvan para ayudar a desbloquear este debate, ¿sabes? O sea, tengo muchas dudas, ¿no? Porque los problemas de fondo resueltos no quedan. Bien, vamos a continuar con el orden. Aquí, después allí. O sea, parece que no salimos de la SER hoy, ¿no? A ver. Una precisión. Bueno, soy Emilio de la Peña. Estaba en la cadena SER, ahora ya no estoy en la cadena SER. Bueno, sí, en contexto. Una precisión. En el debate sí salió en algún momento el tema europeo. El portavoz del PNV, entre las varias razones que dio porque era imposible su apoyo al Partido Popular, era porque, dada la situación, como la que hemos hablado ahora, que si la situación europea de tensión, Ucrania, en general el auge de la extrema derecha, que no iba a entender que participase con un gobierno en el que está la extrema derecha. Y estuvo explicando, o sea, se detuvo algo, y fue uno de sus argumentos. No hizo un rollo larguísimo, pero se detuvo. Y Abascal también habló en Europa para decir que él es muy bueno y que él, vamos, no haría nada contra los europeos ni haría nada, que él es muy bueno. Pero habló. Bueno, eso para mí no es hablar de Bueno, Europa. hablar de la ampliación o no. Es normal que no hablen. Por una razón, perdona. ¿Sabes por qué no hablan de la ampliación? Porque a los ciudadanos europeos, por lo menos los españoles, y supongo que los europeos, hablar de la ampliación les da exactamente igual. Es como si hablas del sexo de los ángeles. Será muy importante. El sexo de los ángeles, si tuviesen sexo y si hubiese ángeles, sería importantísimo. Para la gente eso le trae sin cuidado. Y la ampliación le trae sin cuidado, absolutamente. Si toda la campaña fuese en torno a la ampliación, el índice de participación sería el más bajo de la historia de las elecciones españolas. Y luego, pero hecha esa puntualización, quería hacer una pregunta. ¿Cómo veis vosotros el problema de Alemania versus Ucrania? Porque no va aislado. Alemania, la primera potencia, la mandamás absoluta de Europa en los últimos no sé cuántos años, que está en una crisis como no ha tenido en no sé cuántos años, y además una crisis de la que no va a poder salir, sobre todo por problemas energéticos, y que está vinculada a eso por la vinculación que le ha llevado a Estados Unidos a la guerra, directamente, que el canciller alemán en principio se resistía. Bueno, pues esto tendrá que tener una respuesta. Y luego otra cosa, una pregunta.
¿quién nombró a von der Leyen? Pues, Merkel. Fue Merkel. Emilio, estábamos haciendo un boletín y te has situado en hora 25. Vamos a coger otra pregunta. Macron con Merkel. Macron con Merkel. Después de la oposición del Partido Popular Europeo a aceptar el pacto que respetaba el hecho de que quien puede tener consenso manda y que situaba a Timmermans, socialdemócrata holandés, en la presencia de la Comisión. El PPE se le rebotó a Merkel y le dijo no, no. Sí, fue el que ya quiso, pero por orden de su partido, a romper los acuerdos con Sánchez. Estamos descendiendo a un nivel, desde luego, no adecuado para la ciudadanía. Para europeístas igual sí, pero a ese nivel no. Javier, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Yo como periodista estoy bastante preocupado por la deriva que puede tomar, bueno, tal y como está ya el panorama es tremendo, la famosa European Freedom Act, esta de media, tal. Sobre todo por el artículo 4 introducido por Francia, que establece la posibilidad de espiar a los periodistas por razones de seguridad nacional. Ucrania otra vez, ¿no? Pero nos vamos a tener que tragar todo por Ucrania, incluida la libertad. Está en peligro, ¿eh? La libertad en Europa está en peligro. Pues quería preguntar si esto va a tener algún reflejo en la campaña electoral. Porque, bueno, ayer, esta semana pasada, hemos visto, menos mal que tenemos a Francia, menos mal, los franceses, los compañeros franceses salieron a la calle a defender a Ariane, que le querían obligar en el juzgado a revelar las fuentes. Y como dijo ella, el día que desaparezca el secreto profesional, ha desaparecido el periodismo, ha desaparecido la libertad, etcétera, etcétera. Voy a enlazar. Esta es la pregunta. ¿Esto va a tener algún reflejo? ¿Va a haber alguna posibilidad de que ese articulucho desaparezca de ahí? Porque, por otro lado, el acta era necesaria, la regulación era necesaria, nos viene bien, mira, y la reacción de los grandes propietarios, de las grandes plataformas, de ir en contra del acta porque dicen que esto, que en fin, ellos están por la regulación. Bueno, la segunda cuestión que siempre planteo en todos los debates de este tipo y de otro, porque como calahorrano soy empecinado, no tanto como los de Arnedo y mucho menos que los de Andosilla, que ayer volvieron otra vez a la carga. Pablo González hoy cumple 578 días en una celda de 23 metros cuadrados, de 5 metros cuadrados, 23 horas al día, etcétera, 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 etcétera. ¿Va a haber algún partido que defienda a este periodista español que lleva 19 meses, que no puede conectar habitualmente con sus familiares, que cada vez que entra y sale de la celda lo cachean y lo esposan una vez al día para salir una horita a un patio pequeñito, que a sus abogados no les permiten acceder al sumario? Es una barbaridad. Y el ministro español de Asuntos Exteriores dice que no pasa nada y que esto está muy bien protegido. Qué mendaz el señor Álvarez. Nada más. Gracias. Juan. Si queréis responder, sí, porque sé que te tienes que ir, Eugenio. Si queréis responder, mientras yo me voy cambiando hacia allá. A los que se van. Yo me despido de todos ustedes, he pasado un rato muy... Pero mi compromiso con Juan... Es verdad, era hasta menos cuarto. Es que a las 8 menos cuarto me tenía que ir indudablemente porque tengo un compromiso familiar que no puedo faltar, así es que pasen con tan ilustres contertulios, estupendo el rato. Gracias, Eugenio, por tu aportación. Si queréis... Si queréis responder a las intervenciones de Emilio y de Javier, algún comentario. Por Emilio y alguien sigue con Javier. Y, a ver, el tema de Alemania yo creo que es uno de los más conflictivos y delicados que hay a nivel europeo. No viene solo de la guerra de Ucrania. La crisis alemana la lleva mucho tiempo. Empezó con la crisis del euro, su manera de mirar a Europa ha cambiado totalmente. Alemania cree que no necesita Europa, a grandes rasgos, en un momento determinado. Su clase económica, su poder industrial cree
que no necesita Europa, quizás porque una parte de Europa se ha empobrecido y no puede aportarle en intercambio comercial lo que le ha estado aportando cuando entró España, porque el este no ha servido para compensar el nivel ya más igualitario que tenía España, y hay un problema muy grande, yo creo ahí, de saber Alemania qué papel va a jugar. Al margen de la economía está, como se vio en la crisis del 2015, como el este, muy proamericano, ha estado sistemáticamente intentando boicotear el eje franco-alemán. Es decir, Alemania manda mucho, pero ya no manda en la Unión. O sea, Alemania es siempre Alemania, pero la Unión ya no funciona al ritmo del eje. Y a partir de ahí hay un problema enorme. A ver cómo se va a zanjar. Por eso, bueno, yo creo que cómo se resuelva el tema de Ucrania, que quería decir antes con el tema de la guerra, que a mí me parece que Europa ha dado un salto de estos que dan un poco de miedo, que es, hemos pasado de defender que el papel de Europa era el de la diplomacia a muerte, a decidir que lo mejor que nos ha pasado en la vida es vender armas entrando indirectamente en la guerra. Pero las razones, el debate que tú estás pidiendo para la ampliación, yo creo que tiene que ser previo. O sea, el debate que hay que hacer a fondo en los parlamentos nacionales y a partir de ellos en los partidos políticos y con ellos la opción de la ciudadanía de tomar posición es qué tipo de defensa queremos para la Unión Europea, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, hasta dónde queremos que vaya y luego sus implicaciones y qué papel juega Europa en el mundo internacional. Porque en la primera crisis Francia y Alemania forzaron la diplomacia frente a Estados Unidos, con Rusia, me refiero a la primera crisis con Ucrania. Forzaron imponiéndola. Forzaron la diplomacia e impidieron la venta de armas. Se ha terminado. Se llegaron a los acuerdos de Minsk y a partir de allí, bueno, ha aguantado lo que ha aguantado, pero Europa, a través de Alemania y de Francia, exigió diplomacia frente a Estados Unidos, que quería ya armas. Y eso acaba de cambiar. Situémonos, Griselda, por favor, en clave de boletín. No en hora 25 ni en hoy por hoy. Clave de boletín. Vamos a pedir brevedad porque en 10 minutos tenemos que dejarlo. ¿Algún comentario a la Ley Europea de Libertad de Medios en tramitación o a Pablo González? Sí, yo muy brevemente sobre esta cuestión. A mí las dinámicas que estamos viviendo ahora, retroceso en libertades fundamentales y también de información, me recuerdan mucho a la doctrina del shock que se aplicó en el año 2001 en los Estados Unidos con la excusa de la guerra con el terrorismo. Yo creo que los contrapoderes tienen que continuar muy vigilantes. Sabemos que el deterioro de la libertad de prensa es uno de los grandes elementos que desde la crisis de 2008, por razones administrativas, pero también por razones económicas, se está cebando de una manera fundamental. Y a propósito de que esto vaya a entrar en la campaña electoral, olvídate totalmente, ¿vale? O sea, no se va a hablar. Pero es que en realidad las elecciones europeas, y yo lo lamento mucho, no hablamos de Europa. O sea, son interpretadas como elecciones de segundo orden, que van sobre política nacional, que sirven para un toque de atención a los gobiernos y en el que los partidos que normalmente no votan las elecciones ordinarias puedes tener la oportunidad porque la circunscripción es más proporcional. Entonces, los debates europeos es algo que nunca entran, la participación volverá a caer, porque no tenemos una concurrencia con otras elecciones. Luego ya te anticipo que la participación electoral será más baja. Es lógico, la gente cuando tiene que ir a votar municipales, autonómicas y son a la vez europeas vota más, esto caerá. Y además el problema que tenemos o la maldición que hay un poco en España es esta que decía el embajador alemán de ser un socio honorario fundador de la Unión Europea. Es decir, nos lo decía como un piropo, en el sentido de que somos súper europeístas más que muchos países que son fundadores. Entonces, como los partidos piensan que esto no es divisivo entre la opinión pública, nunca confrontan modelos. Entonces, digamos así, el elemento contraindicado de todo esto es que todo el mundo está de acuerdo con Europa. Europa siempre bien. Europa es el árbitro que levanta la tarjeta si está mal o te da el dinero y ya está. Y esa es la visión que se tiene de Europa, yo creo que muy maniquea en comparación con una visión más amplia de otros lugares. Y estoy de acuerdo con lo que has planteado sobre el gobierno de España y su... Emilio, no se oye para los que nos están siguiendo. Sí. ¿Estabas acabando, Pablo, diciendo que? Bien, voy a las dos últimas preguntas. Ya estamos muy fuera de tiempo y respondemos. Sí quería decir, en relación con la tramitación de la Ley Europea de Libertad de Medios, que preguntaba Javier,
Está en 3 comisiones del Parlamento Europeo, una de ellas ya la ha aprobado, la de Mercado Interior, tiene que aprobarse en las próximas semanas en las otras 2 comisiones, Cultura y Libertades, pasará después al Pleno. El Pleno la debe aprobar octubre-noviembre, y a partir de ahí, como la propuesta del polémico artículo 4 ha sido la posición del Consejo de vincular la protección de las fuentes, vincularlo al secreto profesional, a la seguridad nacional. Imaginad al gobierno polaco decidiendo qué es seguridad nacional y qué no, y por tanto qué fuentes deben hacerse públicas. Entraremos en la fase de trílogos ya con presidencia belga y tendremos un serio problema. Como no aceleremos ahí, después de Bélgica las presidencias son Polonia y Hungría. Y como esa ley europea de libertad de medios es fundamental para garantizar la democracia y la transparencia de los medios informativos en Europa. 2 últimas preguntas muy breves y acabamos en la mesa. Muchas gracias. Bueno, a lo largo de vuestra exposición, la relación de fuerzas en las futuras elecciones y en las pasadas es un elemento fundamental. Pero a mí me gustaría sacar un elemento que ha sido constante y que incluso la Unión Europea ha tenido a bien considerar como elemento de gobernanza y transparencia, que eran los elementos de lobbies. Hemos visto esta semana cómo el lobby automovilístico ha roto el Euro 7 que estaba previsto para la entrada de una serie de restricciones en emisiones. Vimos con la crisis del precio del gas cómo el lobby Magritte del sector eléctrico impidió la reforma de lo que sería el mercado mayorista. Y mi pregunta es muy clara. Esto que Europa siempre ha sacado como pecho, siempre ha dicho, el funcionamiento de lobbies en abierto, en transparente, en gobernanza, es lo que nos da el poder. Lo que resulta en estos momentos es que los lobbies están por encima de todos los estados y de los diferentes elementos. De hecho, la Comisión Europea ve rebatidos y ve modificados muchos de sus planes de la Europa Verde, el Fit 55, los Next Generation. ¿Vosotros pensáis que en la nueva reforma va a haber alguna posibilidad de que los lobbies empresariales, de que el neoliberalismo que se ha establecido como lobby tenga alguna restricción? Gracias. ¿Y la última? Yo quería retomar sobre el binomio de ampliación y reforma y preguntar, bueno, ser muy breve, preguntar 2 cosas. ¿Cuál es la idoneidad de la ampliación cuando verdaderamente sabemos que tenemos ahora mismo democracias dentro de la Unión Europea que no están funcionando y que no siguen el ideal de democracia liberal que se supone que es el que exportamos al resto del mundo? ¿Y cuáles serían los mecanismos para asegurar que estas democracias, que estos estados continúan siendo democracias liberales una vez dentro de la Unión Europea? Y segundo, ¿la reforma de los tratados en qué clave sería? ¿Sería en clave federalista o sería más en clave de una Europa de diferentes velocidades, más Europa, menos Europa? ¿Dónde estaríamos verdaderamente hablando si estamos hablando ahora de una reforma de los tratados? Gracias. En la mesa tenéis la última palabra. Bueno, yo muy brevemente, yo creo que el tema de la ampliación, y pasa así, yo creo que viene pasando así en las últimas que ha abordado la Unión Europea, solo se entiende y se justifica en clave de compromiso político. Fue un compromiso político con los del Este para la reunificación de Europa en la adhesión que tan mala digestión nos está costando afrontar, y ahora la explicación y la justificación es en compromiso político para materializar esa comunidad geopolítica de la que hablaba en mi intervención. Soy plenamente consciente, y yo en esto reconozco que he tenido mis dudas y incluso mis planteamientos inicialmente más escépticos a este respecto, pero creo honestamente que no hay vuelta atrás. Y no hay vuelta atrás en clave política y en clave de fortalecer la comunidad geopolítica. Sin guerra de Ucrania no hubiera, creo que esto no estaría en la agenda. Con ella, y es un contexto que no podemos ignorar, creo que no podemos prescindir de esto. ¿Y reforma en qué clave? Bueno, pues la reforma se abre
la reforma que yo apuesto es como la que tú apuestas como miembro del Movimiento Federal Europeo, obviamente es en clave federalista, pero tendremos que ser capaces de convencer a los demás de que sea esta la clave, porque es, como tú probablemente también sepas, y tampoco quiero ignorarlo en esta mesa de debate, la reforma de los tratados, desde que el Tratado de Lisboa incorporó algunos ajustes al artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, puede ser para otorgarle más competencias a la Unión, pero también puede ser para revertir competencias. Por lo tanto, ese debate, si se abre la reforma, estará, porque habrá países que aprovechen para introducir elementos de reversión. Pero aquí pasa como la reforma de la Constitución española, es que en el que, claro, riesgos hay, pero la pregunta es que si no nos movemos, el riesgo ya está porque la Unión Europea tiene serias dificultades para poder avanzar. Entonces, como la Unión Europea de hoy tiene serias dificultades para poder abordar, reforma sí o sí. Y luego vamos a ver si conseguimos sumar los esfuerzos para que sea además con vocación federal. A ver, un último minuto por allí. Pablo, Griselda, si queréis apostillar algo. En contacto con ellos, pero solo un apunte a propósito de los lobbies. Lo digo porque estás más en contacto porque andas por allí, no por nada en particular. Vale, por si acaso clarifico. No, pero sí que es verdad una cosa. Hay una curiosa paradoja, ¿no? Probablemente ninguna organización sea tan transparente con respecto a la influencia que generan los lobbies en la política pública como la Unión Europea. Si tuviera un ministro en España que tener las mismas incompatibilidades que un comisario europeo, le aseguro que de hecho ha ocurrido en España, algunos se han rasgado las vestiduras por esto, ¿no? Y sí que es verdad que eso no quita, como usted muy bien dice, la enorme capacidad de influencia que tienen. Ha hablado usted de uno de los grandes lobbies, que es el automovilístico. Y esto es fundamental porque no es solo algo que conecte con las empresas alemanas, sino que también la empresa auxiliar europea, también nos concierne a nosotros, tiene un efecto. A mi juicio, aquí hay una cuestión que es un equilibrio difícil, ¿no? Que es cómo se pueden desarrollar políticas autónomas que sean competitivas, porque nosotros no nos olvidemos, en términos geopolíticos, tenemos que competir y tenemos que crecer respecto al resto del mundo. Y créanme cuando los digo que fuera hace mucho frío, o sea, que no comparten ni siquiera nuestros valores, nosotros al menos tenemos unos estándares mínimos, con asegurar el pilar de la Europa social. Yo creo que eso es el contrapunto del cual hablamos menos, pero en el cual hemos visto también algunos avances significativos, creo, desde la COVID-19, ¿no? Esta idea de salario mínimo europeo o la idea, por ejemplo, de que fondos europeos se dediquen a pago de ERTES. Es decir, el contribuyente alemán ha pagado ERTES españoles. Eso si alguien se lo dice, bueno, yo creo que Merkel, por cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo, la canciller más sobrevalorada de la historia de la humanidad. O sea, también en términos de integración europea, porque creo que la guerra de Ucrania y la situación en la que estamos ahora también, y el empoderamiento de Europa del Este en retroceso autoritario, tiene mucho que ver con su dejación de funciones y con el rol que adopta, ¿no? Pero yo sí creo que podemos buscar un compromiso y estoy de acuerdo con usted, ¿no? Hay que empujar esa transparencia y avanzar más. Pero a veces me preocupan más los lobbies españoles que los lobbies europeos, fíjese lo que le digo. Porque los lobbies españoles, esos sabemos que ejercen poder, pero son muchísimos. Fíjese si son cucos los políticos aquí, que lo que quieren es que hagamos un registro del eso, cuando todo el mundo sabe que el lobby lo hace en los despachos de los ministros. Acabar sobre los lobbies, yo creo que no tengo nada que añadir, solo decir que en el tema de los acuerdos medioambientales creo que no son solo los lobbies, sino que muchos gobiernos se han dado cuenta que los acuerdos a los que se ha llegado, especialmente con el tema de los coches, son muy difíciles de aplicar, porque hay mucha gente que está pensando si va a tener coche dentro de 3 años, si va a poder pagárselo. Y eso es así. Entonces, hay algún momento en el que los lobbies están un poco al servicio de como excusa, pero bueno, no he seguido el tema. No, a ver, es que no, ya estamos fuera de tiempo, de verdad. Vale. Lo discutimos luego en bilateral, no podemos si discutir quieres. Ahora, sí, porque estamos lo único que tiempo, quería decir, porque estamos al final y a mí me parece muy importante, el objetivo son las elecciones europeas, vamos a una Europa distinta. Sí o sí, vamos a una Europa distinta. Y el sentido crítico de cada ciudadana y de cada ciudadano para forzar a sus gobiernos nacionales y a los partidos a los que va a dar el voto en función de respetar los derechos fundamentales y no ceder, sea como sea el proyecto futuro, ante eso
es clave. Y a mí me gustaría cerrar diciendo eso para que todo el mundo lo piense, que realmente esas elecciones van a dar 5 años de plazo para la Europa del futuro. Y ahí sí que se necesita de verdad que cada político sienta una presión para que no se renuncie al proyecto en el que se está creyendo, ¿no? Que es el proyecto europeo en el que se crea a nivel español, ¿no? 30 segundos. Sí, me van a sobrar. Tomando esta reflexión de Griselda como último hilo. Cuando hablo de introducir el tema de Europa en el Parlamento, hablo de que no puede ser que un candidato a presidente del Gobierno no incorpore en su discurso ninguna referencia a Europa. A eso es a lo que me refería. Bien, pues nada, muchas gracias a los ponentes, las ponentes. Gracias a ustedes por asistir, a los que nos siguen a través de las redes. Voy a hacer un agradecimiento especial a Esteban y a Luis, Rebel Streaming, que nos han acompañado desde el primer momento en todas las sesiones para que pueda llegar en directo esto a través de las redes. Y atentos a las pantallas, atentos a las páginas web del Ateneo para ese nuevo ciclo que inicia la agrupación europeísta, y a Europa en Suma para eventos sucesivos después de que pongamos final hoy aquí a este ciclo sobre los desafíos de la presidencia española de la Unión Europea. Muchas gracias y buenas tardes.